Hay verdades que no se esconden. Se muestran. Pero se muestran de tal forma que tu mente las descarta. Eso es el primado negativo. Una técnica silenciosa que convierte la verdad en ficción. Y la ficción en olvido. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si la verdad ya estuviera ahí fuera, a la vista de todos, pero nos hubieran condicionado para no verla? Hoy vamos a analizar una teoría que habla justo de eso, de una herramienta, dicen, silenciosa, muy poderosa y casi invisible que podría estar, moldeando nuestra percepción de la realidad. ¿Nunca les ha pasado eso de ver una película, una de esas de ciencia ficción, y pensar qué locura? Y de repente, años después, empiezas a ver cosas en el mundo real que se le parecen de una forma un poco inquietante. Pues esa sensación, justo esa, es el punto de partida de lo que vamos a ver hoy. Pues bien, la teoría que vamos a analizar sugiere que esa sensación no es una simple coincidencia, no. Dice que detrás hay un mecanismo deliberado, una especie de herramienta que funciona en silencio. Y no una herramienta cualquiera. Hablamos de algo con el poder de influir en cómo interpretamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero lo más potente, lo que dice esta teoría, es que su mayor fortaleza es que es casi invisible. Porque, al parecer, funciona por debajo del radar de nuestra conciencia colectiva. Vale, vamos a entrar en materia. Lo primero es explorar un poco más a fondo esa conexión tan extraña que a veces parece existir entre lo que vemos en la pantalla y lo que luego pasa en el mundo real. Pensemos en obras como Matrix o series como Black Mirror. Nos presentan futuros distópicos, ideas sobre vigilancia masiva, que en su momento, parecían muy lejanas, ¿verdad? Pues la teoría que estamos explorando sugiere que cuando esas ideas empiezan a hacerse realidad, el impacto que tienen en la sociedad es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ya nos suenan, ya nos resultan familiares. Y aquí es donde entra el concepto clave de todo esto, el fenómeno que, según esta perspectiva, lo explica todo. Se llama primado negativo. Y ojo, esto es importante. El primado negativo no es un invento de esta teoría. Científicamente, es un fenómeno cognitivo real, estudiado. Básicamente, ocurre cuando hemos estado expuestos a algo, lo hemos ignorado, y luego cuando vuelve a aparecer, tardamos más en reaccionar. Es un mecanismo de nuestro propio cerebro. Aquí está el punto crucial, la conexión que propone esta teoría. A ver, por un lado tenemos el mecanismo cognitivo, el del cerebro, que filtra lo que considera irrelevante para poder concentrarse. Y por otro lado tenemos la teoría que postula que justo ese mecanismo se podría usar en los medios de comunicación para presentarnos una verdad como si fuera pura fantasía, y así, claro, neutralizar su impacto. Vale, para entender cómo podría funcionar esta supuesta manipulación, tenemos que profundizar un poco en la ciencia que hay detrás. O sea, en la ciencia de cómo nuestro cerebro aprende literalmente a ignorar cosas. El proceso, a grandes rasgos, se puede resumir en 3 pasos. Primero, ignoramos un estímulo, una idea, lo que sea. Segundo, nuestro cerebro, de forma activa, inhibe la representación de eso que hemos ignorado. Y tercero, el resultado. Si esa idea vuelve a aparecer más tarde, a nuestro cerebro le cuesta más procesarla, tarda más en reconocerla. En esencia, es como si el cerebro le pusiera una etiqueta a cierta información, irrelevante. Y es un filtro súper útil, para no volvernos locos con tanto estímulo. Pero es justo este filtro el que, según la teoría, se convierte en la puerta de entrada para usar el primado negativo a gran escala. Muy bien, ya tenemos la parte científica. Ahora vamos a ver cómo este concepto se aplica, siempre según esta teoría, al mundo de los medios, del cine, de las series, del entretenimiento en general. Un ejemplo que se suele poner es el de la película Minority Report. Nos mostró la idea de la vigilancia predictiva como una fantasía del futuro. La gente la vio en el cine, se entretuvo y su cerebro, ¿qué hizo? La archivó directamente en la carpeta de ciencia ficción. Y aquí está la clave del argumento. La teoría dice que, al empaquetar una verdad potencial dentro de una historia de ficción, se nos está condicionando. Así, cuando la vigilancia predictiva empieza a aparecer de verdad en la vida real, el cerebro no lo ve como una realidad nueva y urgente, no. Lo reconoce como, esto es como lo de la película, algo familiar, pero del mundo de la ficción. Y por tanto la información se descarta casi de forma automática. Las consecuencias que se le atribuyen a este fenómeno son, la verdad, bastante profundas. Se sugiere que el pensamiento crítico se desactiva, que la verdad se percibe como algo conocido, sí, pero no como algo urgente sobre lo que haya que actuar. Es como si la percepción colectiva quedara anestesiada. Y así, la población, en lugar de ser protagonista, se convierte en simple espectadora. Pero bueno, la teoría no se queda solo en la advertencia, también propone una posible solución. Una manera, de recuperar esa capacidad de percepción crítica. Y el antídoto que se propone es lo que se conoce como primado positivo. La idea es bastante simple.
usar los mismos mecanismos del cerebro, pero esta vez de forma consciente y constructiva. ¿Y cómo se haría esto? Pues la propuesta pasa por varias cosas. Por ejemplo, reinterpretar la información desde un estado más neutro, intentar buscar la verdad sin los filtros del entretenimiento. Y esto, claro, implica elegir de forma muy consciente qué medios se consumen, priorizando quizá aquellos que nos invitan más a la reflexión que a la simple distracción. La idea final de esta teoría se resume perfectamente en una frase. Despertar no es ver algo nuevo, es reconocer lo que ya te mostraron, pero te enseñaron a ignorar. Sin duda, una idea que da mucho que pensar sobre cómo consumimos ficción y, sobre todo, cómo percibimos la realidad. El primado negativo no nació en Hollywood. Nació en laboratorios de psicología cognitiva. Es un fenómeno donde el cerebro inhibe estímulos previamente ignorados, lo que provoca un retraso en su procesamiento. Si ves la palabra gato y tu atención la descarta, cuando la necesitas, tu mente tarda más en reconocerla. ¿Por qué? Porque el cerebro la etiquetó como irrelevante. Este mecanismo, útil para filtrar información, puede ser manipulado para bloquear verdades incómodas. Ahora imagina que esa inhibición se usa como herramienta de control. Las élites presentan verdades incómodas en forma de ficción, exageración o comedia. Tu subconsciente las asocia con lo irreal, y cuando aparecen en la vida real, las rechazas automáticamente. Ejemplos sobran. Contagión, anticipó pandemias. Minority Report mostró vigilancia predictiva. Black Mirror reveló el alma digital. Pero como lo viste en una serie, no lo crees, no reaccionas. El resultado es devastador. El pensamiento crítico se desactiva. La verdad se vuelve familiar, pero no urgente. La percepción colectiva se anestesia. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia programación. Y lo más inquietante, creemos que estamos despiertos, cuando en realidad seguimos dormidos, pero entretenidos. Pero hay salida. El primado positivo es la clave. Reinterpretar la información desde un estado emocional neutro o elevado. Exponerte conscientemente a la verdad, sin filtros ni distracciones. Usar medios conscientes, como este canal, para reprogramar tu percepción. Porque despertar no es ver lo nuevo, es recordar lo que ya viste y te enseñaron a olvidar. Fin. Pulsar me gusta es gratis, rápido y mágico. Ayuda a que este video llegue a más personas. Gracias.